Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial sobre el procesamiento en tiempo real de imágenes hiperespectrales. Antes de comenzar, me gustaría indicar que para el correcto seguimiento de este tutorial es necesario haber visto con anterioridad los tutoriales sobre imágenes hiperespectrales que se han puesto en la primera ronda de tutoriales. Aquí les dejo mis datos. Mi nombre es Sebastián López. Actualmente soy profesor titular en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y realizo mi investigación en el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada. En cualquier caso, para poder contactar conmigo, tienen mi número de teléfono y mi email. También antes de comenzar, me gustaría decir que este tutorial ha sido desarrollado de manera completamente gratuita y para propósitos educativos y sin ningún interés comercial. Todas las imágenes que han sido utilizadas en este tutorial han sido obtenidas a partir de fuentes abiertas y citadas de manera correcta o han sido creadas por mí mismo. En cualquier caso, si yo estuviese equivocado y hubiera alguna imagen con derechos de copyright que no fueran observados, les agradecería que me lo hicieran saber para eliminarlas y por lo tanto mejorar próximas versiones de este tutorial. Bien, el índice que vamos a seguir en este tutorial es el que se expone en esta transparencia. En primer lugar vamos a ver una introducción para poder valorar por qué es importante el procesamiento en tiempo real de imágenes hiperespectrales. Y esto lo vamos a motivar con dos ejemplos reales, uno de teledetección y otro de una aplicación médica, que aunque no está evidentemente dentro del campo de la teledetección, sí me parece interesante traer la colación en este tutorial. Posteriormente vamos a introducir el campo del procesamiento en paralelo, y en el cual nos fijaremos, posteriormente se indicará por qué, en dos casos en particular dentro de este procesamiento en paralelo. El procesamiento en paralelo que se produce on-board, o a bordo de ya sea de un satélite o de un avión, por ejemplo, y también el procesamiento en paralelo reconfigurable, que es de también bastante interés para el procesamiento de imágenes hiperespectrales. A continuación, y debido a su interés para el procesamiento tanto a bordo como reconfigurable, haremos una breve introducción a los dispositivos lógicos programables conocidos como FPGAs. Y posteriormente veremos un ejemplo de utilización de una FPGA para el procesamiento de imágenes hiperespectrales, en particular para hacer un desmezclado lineal de esta imagen. Bien, me gustaría comenzar con esta transparencia, en la cual que probablemente será ya conocida y que un poco resume el escenario en el que nos movemos. Y que no es otro que en el campo de la teledetección, al fin y al cabo, cuando estamos utilizando un sensor, adquirimos una imagen de una porción de la Tierra, y esta imagen, al fin y al cabo, lo que tenemos es un conjunto de datos que están distribuidos de una manera determinada, espacial y espectralmente, y esta imagen es procesada mediante un algoritmo u otro algoritmo y a partir de ese procesamiento se extrae una información. Esta información es muy útil pues porque sirve para alimentar a determinadas aplicaciones y dar información a determinadas aplicaciones de muy diversa índole, como podemos ver aquí, desde agricultura, geología, etc. Y también sirve para interpretar y planificar planes o misiones futuras. Bien, cuando esta información es obtenida a través de un sensor de naturaleza óptica, estos sensores los podemos clasificar. Una primera clasificación podría ser a partir de el número de bandas que son capaces de capturar, y en función de ese número de bandas podemos distinguir claramente entre lo que sería un sensor multiespectral y lo que sería un sensor hiperespectral. Bien, la principal diferencia, como podemos apreciar aquí en la figura, es que mientras que un sensor multiespectral es capaz de capturar un conjunto normalmente pequeño de bandas, aquí vemos que puede capturar hasta 6 bandas en diferentes longitudes de onda, en el caso de los sensores hiperespectrales tenemos una información espectral mucho más rica, debido a que los sensores hiperespectrales son capaces de capturar información
en un número muchísimo mayor de bandas, incluso en algunas zonas del espectro hasta de manera casi continua. Esto nos permite, por lo tanto, tener una mayor cantidad de información desde el punto de vista espectral, si bien cabe señalar que este incremento en la resolución espectral normalmente tiene también aparejado una disminución, desafortunadamente, de la resolución espacial. Eso motiva, está evidentemente fuera de este tutorial, que últimamente también se está trabajando mucho con algoritmos de fusión que tratan de combinar la alta resolución espacial de un tipo de sensor y la alta resolución espectral de otro. En cualquier caso, a pesar de que estos sensores hiperespectrales tengan una baja resolución espacial, lo que sí que es verdad es que mantienen una alta resolución espectral y por lo tanto tenemos unos requisitos asociados a esas imágenes muy elevados en cuanto al almacenamiento de estas imágenes y en cuanto al procesamiento de estas imágenes. Bien, aquí tendríamos a la izquierda una posible clasificación, grosso modo, de las imágenes capturadas en función del número de bandas, en las cuales podemos ver que en las multiespectrales normalmente estaríamos hablando de decenas de bandas, pocas decenas de bandas. En las hiperespectrales estaríamos hablando de las centenas de bandas y en lo que serían las imágenes ultraespectrales estaríamos hablando de las miles de bandas. En el caso de las imágenes hiperespectrales, que es el que nos ocupa en este tutorial, pues vemos que nos sirve para muchísimas aplicaciones. Una de ellas, por ejemplo, ya ha sido comentada en profundidad en el tutorial impartido por el profesor Antonio Plaza, que es el desmezclado de estas imágenes, en el cual nos permite determinar la abundancia de los materiales a nivel subpíxel. Otras posibles aplicaciones pueden ser la caracterización, la identificación, discriminación, incluso también la clasificación, que también ha sido comentada por el profesor Antonio Plaza en su tutorial, y también la detección, cuando nos permite, por ejemplo, detección de objetivos o detección de anomalías en una determinada imagen. Bien, en cualquier caso, lo que sí deberíamos tener claro es que estas imágenes hiperespectrales tienen una alta dimensionalidad espectral y además para procesarlos contamos con un conjunto de algoritmos que en la actualidad, si bien son muy eficientes, también son extremadamente complejos. Por lo tanto, se hace necesario para poder procesar estas imágenes que contienen muchos datos y que además ese procesamiento es muy complejo, contar con técnicas avanzadas de procesamiento. Y para eso todo lo que sería la computación de altas prestaciones o High Performance Computing es muy útil, puesto que proporcionan una capacidad de procesamiento de datos en paralelo que nos permite acelerar todo este procesamiento de manera bastante significativa. Aquí es por lo tanto donde nos vamos a mover, en la utilización de este tipo de arquitecturas, de este tipo de plataformas de cómputo que permiten, como ya digo, procesar los datos en paralelo y por lo tanto acelerar el procedimiento. Bien, como comentaba cuando explicaba el índice, me gustaría mostrar dos ejemplos reales de la importancia de procesar en tiempo real estos datos. El primero de ellos es un ejemplo típico de teledetección y que está basado en las imágenes que fueron tomadas por la plataforma Aviris, por el sensor Aviris, después del ataque terrorista sobre las Torres Gemelas, sobre el World Trade Center, y en el cual, pues gracias al procesamiento de estas imágenes, el procesamiento, digamos, rápido de estas imágenes, se podía determinar con bastante precisión y con bastante en cada momento las sustancias contaminantes, cómo se iban dispersando a través del área de Manhattan, así como donde se encontraban los puntos más calientes y por lo tanto donde se encontraban aquellos puntos en los cuales todavía podía existir fuego o podían estar a una temperatura muy elevada. Otro ejemplo que me gustaría comentar, como ya les dije cuando explicaba el índice, es un ejemplo que, si bien no tiene que ver directamente con la teledetección, sí que me parece interesante traerlo a colación, puesto que es un ejemplo que habla muy a las claras de la necesidad de procesar en tiempo real las imágenes hiperespectrales. Es un ejemplo médico y es realmente lo que estamos realizando dentro del proyecto de investigación Helicoid, que es un proyecto financiado por la Comisión Europea dentro del programa FP7.
y que realmente su objetivo es poder ayudar a los cirujanos en tiempo real, particularmente en tiempo de operación, a distinguir de mejor manera dónde se encuentran los tumores en una operación para quitar un tumor en el cerebro de una determinada persona. De esta manera podemos ayudar sobre todo a los cirujanos a determinar con mayor nivel de precisión dónde están los límites entre la zona tumoral y la zona no tumoral. En particular, en este proyecto lo que tenemos es un sistema de visión hiperespectral que nos permite capturar una serie de imágenes del cerebro una vez que se está realizando la operación. Evidentemente, este sensor nos da unas imágenes formadas por píxeles y cada uno de esos píxeles tendrán una respuesta espectral determinada en el rango propio del sensor. Esos píxeles son procesados con algunos algoritmos que pueden ser más o menos complejos, pero en cualquier caso procesados para poder obtener una información. Y ese procesamiento se realiza utilizando una plataforma que nos permite realizar procesamiento en paralelo de los datos. Esto es importante dentro de este proyecto, puesto que permite acelerar todo este procedimiento y por lo tanto lo que se permite, que es el fin de este proyecto, es mostrar en tiempo real en una pantalla a los cirujanos lo que están viendo una vez ya procesado, de tal manera que se les puede ayudar a realizar la operación de manera correcta. Bien, esto como ya digo, por lo tanto es muy importante poder realizarlo de manera rápida para no interrumpir el ritmo de la operación. Entrando ya un poquito más en detalle, aquí podemos ver un diagrama de bloques del sistema que hemos construido para este proyecto, en el cual podemos ver que realmente nuestro sistema de adquisición está formado por dos sensores, un sensor en el rango VNIR, es decir, desde 400 a los 1000 nanómetros, y un sensor en el rango NIR, es decir, desde los 900 a los 1700 nanómetros. Tenemos una serie de algoritmos de procesamiento y después conectados a nuestra unidad de procesamiento a través de un bus PCI Express 2.0 tenemos un sistema de procesamiento que nos permite, como ya digo, acelerar muchísimo todos los algoritmos. De tal manera que al final podemos indicar mediante este puerto de display pues tanto la imagen original como la imagen procesada a los cirujanos, todo ello en tiempo de operación, sin esperas y por lo tanto poder darles una ayuda de manera efectiva. Bien, aquí podemos ver una fotografía en particular del sistema de adquisición. Este sistema se introduce en el quirófano, como podemos ver aquí, y está formado, como ya digo, por dos cámaras que se pueden ver aquí y aquí, unas de luz, que sería este de aquí, y bueno, el sistema tiene también un control a través de este orden, de esta pantalla que tenemos aquí, y evidentemente es lo suficientemente flexible como para moverse y poder tomar unas correctas imágenes del cerebro durante la operación sin interrumpir o interrumpiendo lo menos posible a los cirujanos. Bien, aquí les muestro unas firmas espectrales obtenidas en el rango NIR de lo que sería tanto un tejido sano como un tejido tumoral, marcados en verde el tejido sano, digamos que aquí tienen representados la media como la máxima y mínima varianza, y en rojo el tejido tumoral, y vemos aquí claramente que en este rango del NIR pues no se aprecian diferencias significativas entre lo que sería un tejido sano y un tejido tumoral. Sin embargo, si nos vamos al rango VNIR, desde 400 hasta los 1000 nanómetros, sí vemos que en esta zona del visible aparecen diferencias claras entre lo que sería la respuesta espectral del tejido tumoral frente al tejido no tumoral, y esto precisamente es lo que aprovechamos para poder obtener los resultados que a continuación mostraré. Bien, al fin y al cabo lo que hemos hecho ha sido en este proyecto es implementar una serie de algoritmos, tanto lo que sería para la adquisición, para lo que sería el preprocesamiento y la posterior clasificación, que además está basado en Spectral Mixing o desmezclado espectral. Y por último lo que quería mostrarles, bueno, pues aquí tenemos unas imágenes unas imágenes reales tomadas en unas imágenes RGB y unas imágenes posteriormente clasificadas. Aquí podemos ver unas arandelas, en las cuales en esas arandelas forman el ground truth para nuestra imagen, es decir, nuestra verdad terreno, puesto que
en estas arandelas, los píxeles que están encerrados, el cirujano sabe prácticamente con total seguridad que hay píxeles correspondientes a un tejido tumoral y píxeles correspondientes a un tejido sano. Esto evidentemente es también chequeado por el equipo de patología, y una vez que sabemos que tenemos esos píxeles que nos muestran esa información, pues entrenamos al algoritmo y los resultados de clasificación serían como los que se muestran en esta transparencia. Bien, mostrados estos dos ejemplos, insisto, un ejemplo más del campo que nos ocupa, que es de teledetección, y otro ejemplo de un campo que no nos ocupa tanto, pero que sí me parece significativo dentro de lo que es el objetivo de este tutorial, lo que sí vemos es que en cualquier caso las ventajas que nos ofrecen las imágenes hiperespectrales en cuanto sobre todo una mucho mejor resolución espectral nos dan evidentemente muchísima información extra, pero también traen consigo que tenemos que procesar una gran cantidad de información. Si nos encontramos por lo tanto con aplicaciones en los cuales tengamos unos requisitos en tiempo real, es decir, que tengamos que procesar esas imágenes de manera muy rápida, pues necesitamos evidentemente contar con aceleradores, ya sea aceleradores hardware o aceleradores software, que nos permitan el procesamiento en paralelo de estas imágenes. Y digamos que este es el gran objetivo en el que nos vamos a mover dentro de este tutorial, es decir, el mostrar las diferentes opciones que tenemos para procesar en paralelo esas imágenes para, ya digo, aquellas aplicaciones que requieran de un procesamiento en tiempo real. Bien, moviéndonos ya a la siguiente sección dentro de esta presentación, que es el campo de definir un poco de manera en general el campo de procesamiento en paralelo. Para ello tenemos que entender en primer lugar qué sería el procesamiento serie, que es como tradicionalmente escribimos un código software, y que es que este código corre sobre un único ordenador, una única unidad de cómputo que tiene una unidad central de proceso, de tal manera que un único problema que queremos resolver se divide en una serie de instrucciones discretas. Estas instrucciones son ejecutadas una detrás de otra, por lo tanto cada instrucción se ejecuta en un momento determinado de tiempo y no podemos ejecutar dos instrucciones en paralelo. Esto aparece esquematizado en la figura que presentamos en la transparencia y que, como ya digo, representa lo que sería el procesamiento en serie. Cada instrucción se va ejecutando en cada momento de tiempo sin posibilidad de poder realizarse tareas en paralelo. Sin embargo, el procesamiento, el cómputo en paralelo es por definición el uso simultáneo de diferentes recursos de cómputo. De tal manera que cada problema se divide en un conjunto de partes discretas, en las cuales pueden ser procesadas independientemente o no. A lo mejor pueden existir durante este proceso que tengamos que comunicar los resultados parciales entre partes para poder resolver el todo. Pero en cualquier caso, cada una de estas partes, como ya digo, se divide en partes discretas y cada una de estas partes se divide en instrucciones que pueden ser ejecutadas de manera serie, como veíamos anteriormente. En cualquier caso, como vemos en este ejemplo, al haber dividido el problema en 4 partes y tener 4 recursos de cómputo que pueden trabajar en paralelo, pues estaríamos mejorando los tiempos que habríamos obtenido con un procesamiento totalmente serie en un factor de 4. Iríamos 4 veces más rápido. Bueno, contrariamente a lo que podamos pensar, el procesamiento en paralelo tiene lugar realmente también en nuestra vida real, y hay muchísimos fenómenos en los cuales ahí podemos ver algunos ejemplos, en los cuales realmente se ejecutan un proceso global, se ejecuta realmente en paralelo. Por lo tanto, digamos que esto no es algo que no sea absolutamente ajeno a nuestro modo de vida, sino que digamos que es algo que también está, pues digamos, en la realidad. Bien, el procesamiento en paralelo, desde el punto de vista histórico, ha sido utilizado para modelar o para resolver muy diversos problemas del campo de la ciencia y de la ingeniería, problemas normalmente bastante complejos. Y ya digo que el campo en el cual los campos en los cuales se utiliza
El procesamiento en paralelo es muy diverso, desde la biología, la geología, la sismología, la ingeniería mecánica, en la ingeniería eléctrica, matemáticas, etc. Actualmente también se utiliza mucho, por ejemplo, en modelos de predicción meteorológica. En cualquier caso, lo que sí quería mostrar es que digamos que no es exclusivo al campo de la teledetección, sino que el procesamiento paralelo se utiliza en muy diversos campos, como ya digo, de la ingeniería y de la ciencia en general. ¿Cuáles son las ventajas de poder procesar en paralelo? Pues son varias, pero las he resumido en las siguientes. En primer lugar, hay una reducción del tiempo que es evidente e incluso también de reducción de costes. Evidentemente, si tenemos más recursos a nuestra disposición, podemos tardar mucho menos en completar un determinado procesamiento y esto nos puede suponer una reducción de costes en nuestro proceso. Además, actualmente y como veremos posteriormente, para tener un sistema de procesamiento en paralelo lo podemos adquirir a un precio realmente bajo, con lo cual digamos que está al alcance de cualquiera. Evidentemente también nos sirve para solucionar problemas grandes o problemas muy complejos que sería pues prácticamente imposible o digamos que no sería eficiente solucionarlos utilizando un único recurso de cómputo. Especialmente debido a que en muchos casos nos encontramos ante problemas de memoria, debido a que esa única unidad de cómputo no puede almacenar toda la cantidad de información que necesita procesar. Por lo tanto, lo que hacemos es dividir el problema en trozos, en problemas menores, y por lo tanto poder resolverlo eficientemente mediante el procesamiento en paralelo. Evidentemente también el procesamiento en paralelo lo que proporciona por definición es concurrencia, en el sentido de que podemos hacer varias cosas a la vez si tenemos varios recursos de cómputo. También nos permite el uso de recursos que no sean locales. Digamos que el procesamiento en paralelo también permite, por ejemplo, a través de Internet, el poder realizar la solución de un problema mayor a través de diferentes nodos que no tienen que estar físicamente en donde nosotros estamos ubicados, sino que pueden estar en cualquier parte y a través de la red todos esos nodos colaboran en resolver ese problema de mayor calado. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del proyecto SETI, en el cual ahí les dejo la dirección en la página de Berkeley, de la Universidad de Berkeley, que al fin y al cabo utiliza hasta un total de 330.000 ordenadores para obtener una potencia de cómputo mucho mayor. Y sobre todo lo que casi que es lo que es más interesante para nosotros en este tutorial es que nos permite lidiar con requisitos de tiempo real. En aplicaciones en las cuales necesitamos reaccionar rápido, necesitamos una respuesta rápida, simplemente el procesamiento en paralelo no puede ser algo con lo que podamos contar o no, sino es algo con lo que tenemos que contar para poder proporcionar esta respuesta en tiempo real cuando la cantidad de datos a procesar, como ya digo, es elevada. Bien, para realizar este procesamiento en paralelo y ya introduciéndonos en el caso del procesamiento en paralelo de las imágenes hiperespectrales, podríamos contar con dos típicas estrategias, lo que sería un particionado de los datos en el dominio espectral y un particionado de los datos en el dominio espacial. En el particionado de los datos en el dominio espectral lo que tendremos es que un solo píxel, lo que sería un vector con todas sus bandas, sería troceado y por lo tanto enviado a diferentes elementos de cómputo y cada uno de ellos procesaría una sola parte de cada uno de esos píxeles, digamos que una sola región del espectro electromagnético. Evidentemente, después se produciría una comunicación para obtener el resultado final. Igualmente tendríamos un segundo enfoque que sería el particionado de los datos de manera espacial, en el cual cada píxel no es troceado, sino lo que tenemos es que cada píxel es almacenado junto con probablemente otro conjunto de píxeles, pero en su totalidad en un solo elemento de cómputo, y digamos que cada uno de estos elementos de cómputo procesaría diferentes trocitos espaciales de la imagen, pero cada uno de esos trocitos espaciales tendrían toda la información espectral. Bien, como comentó el profesor Antonio Plaza en su tutorial,
tanto en los algoritmos de clasificación como en los algoritmos de desmezclado espectral, estos algoritmos son algoritmos basados fuertemente en un procesado espectral. Por lo tanto, típicamente nos suele interesar más la segunda de las opciones, en las cuales hacemos un particionado espacial, tenemos toda la información espectral dentro del mismo elemento de cómputo y por lo tanto podemos procesar toda esa información dentro del mismo elemento de cómputo sin necesidad de comunicarnos entre los diferentes elementos, puesto que esas comunicaciones siempre ralentizan el proceso. Bien, aquí tendríamos un ejemplo de cómo sería este procedimiento. Tenemos nuestra imagen original, la dividiríamos en dos particiones, ya sean espaciales o espectrales. Hemos dicho anteriormente que en cualquier caso siempre nos va a interesar más una partición espacial, es decir, cada nodo de procesamiento tiene toda la información espectral de ese trocito de la imagen. Ese nodo, por lo tanto, puede procesar sin necesidad de comunicarse con otros nodos de manera local esos datos. Y una vez que obtenemos los resultados locales, simplemente los fusionamos. Para llevar a cabo físicamente este procesamiento en paralelo, podemos contar con diferentes plataformas de cómputo de altas prestaciones, de High Performance Computing, que al fin y al cabo son las que van a implementar ese paralelismo. Sin embargo, típicamente las podemos clasificar en tres grupos. El primero de los grupos sería el grupo de los clusters, en el cual podemos extraer información, tenemos una gran capacidad de procesamiento para extraer información de imágenes que son transmitidas desde un satélite, pongamos, o de un avión hacia la Tierra. Sin embargo, tiene unas limitaciones que son evidentes. La primera es que no se pueden adaptar a un procesamiento a bordo, digamos que estos clústeres son de grandes dimensiones y de gran peso. Además consumen mucha potencia y además no son estructuras que toleren la radiación. De eso lo haremos posteriormente. Por lo tanto, estos son dos nuevos factores que me impiden ponerlos a bordo, sobre todo de un satélite. Requieren de un alto número de nodos para obtener una imagen, para obtener una respuesta en tiempo real. Y además también tienen unos costes de mantenimiento que no son nada desdeñables. Por lo tanto, digamos que tienen bastantes limitaciones, si bien tienen una potencia de cómputo muy elevada. En el segundo de las posibilidades tenemos las unidades de procesamiento gráficas, o las GPUs, que han adquirido gran importancia, puesto que prácticamente en todos nuestros ordenadores tenemos una GPU. Es una plataforma de cálculo en paralelo que inicialmente fue pensada para la aceleración en videojuegos, solo que tiene tales prestaciones que ya no se utiliza solo para eso, sino que se utiliza para otros muchos fines, como puede ser el procesamiento de imágenes capturadas de manera remota de la Tierra. Estas GPUs proporcionan una muy buena solución en términos de relación a lo que podríamos decir prestaciones frente a precio. Son realmente baratas y nos dan unas muy buenas prestaciones en cuanto a procesamiento. Tienen un peso relativamente bajo, pero lo que previene por ahora su uso sobre todo en satélites son dos factores. En primer lugar, que la mayor parte de ellas presenta un alto consumo de potencia. Si bien tenemos ahora algunas GPUs móviles utilizadas por ejemplo en tablets, en las cuales ese consumo de potencia se ha reducido, pero sobre todo actualmente no existen GPUs que admitan niveles de radiación, lo cual las convierte en una solución impracticable para ser montadas en un sistema a bordo en un satélite. Bien, si nos movemos a la última de este tipo de plataformas, nos encontramos con las FPGAs, dispositivos programables, que tienen bastantes ventajas, sobre todo si los enfocamos desde el punto de vista del procesamiento a bordo. Tienen un bajo peso, un bajo consumo de potencia y a diferencia de las GPUs, no solo la diferencia de consumo de potencia, sino que también pueden ser fabricadas para admitir tolerancia a fallos frente a efectos de la radiación solar y de otros tipos de radiaciones. Además, como veremos posteriormente, en este tipo de dispositivos programables pueden ser además reconfigurables, lo cual quiere decir que con el mismo dispositivo lo podemos reconfigurar para que ejecute otra tarea, lo cual es muy importante
en plataformas a bordo de satélites. Y además, esto es muy importante, pero en cualquier caso lo que sí que también tenemos que tener en cuenta es que para poder obtener unas altas prestaciones de cómputo, normalmente este tipo de dispositivos hace que tengamos que ocupar la mayor parte de sus recursos para poder obtener unas prestaciones, digamos, similares a las que podría ser con unas GPUs o ya no digo con unos clústeres de cómputo. En cualquier caso, algo que sí me gustaría abordar dentro de este tutorial es de todas estas plataformas de cómputo, clusters, GPUs y FPGAs, nos podríamos preguntar cuál es la más adecuada para nuestro caso de uso. Bien, desde mi punto de vista, entonces, la primera pregunta que nos tendríamos que plantear es si necesitamos hacer un procesamiento a bordo. Si no necesitamos hacer un procesamiento a bordo, podríamos ir a soluciones clásicas estándar, como pueden ser los clusters, los multicores o incluso los clusters de GPUs, que pueden ocupar mucho espacio, mucho consumo de potencia, son muy pesados, pero en cualquier caso, como ya digo, como están en tierra, no los necesitamos para un procesamiento a bordo, pues puede ser una solución óptima para este caso. Supongamos que sí lo queremos para un procesamiento a bordo. Por lo tanto, la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es si la energía o el consumo de potencia para nosotros es un factor importante o no. Si no es un factor importante, digamos que podríamos ir a una solución basada en GPU, siempre y cuando nos movamos en una plataforma aerotripulada, es decir, nos movamos tradicionalmente en aviones y no en satélites, puesto que en satélites tenemos el problema de la radiación. En cualquier caso, si tenemos que el consumo de potencia sí es un factor importante para nosotros, quizás entonces la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es si la dificultad para programar esta plataforma es un factor a tener en cuenta o no. Si no es un factor a tener en cuenta, deberíamos ir hacia una FPGA, en el sentido de que una FPGA es más difícil de programar que una GPU, requiere de lenguajes de programación hardware que son bastante más complejos que los que, por ejemplo, necesitamos para programar una GPU. Pensemos, por ejemplo, la programación de una GPU de NVIDIA en CUDA tiene cierto parecido con C. En la programación de FPGA estamos hablando de lenguajes de programación hardware totalmente diferentes y por tanto más complejos. Sin embargo, si sí consideramos que esa programación es algo importante para nosotros y queremos irnos hacia un esfuerzo de programación menor, quizás podría ser para una solución para nosotros una GPU de bajo consumo, como la que se encuentra, como ya hemos dicho, en teléfonos inteligentes y tablets. En cualquier caso, siempre deberíamos observar si para nosotros es importante o no los efectos de la radiación. Al fin y al cabo, si vamos a ir a un servicio, a una plataforma a bordo de un satélite o no. En el caso de que sí vayamos a ir a ese tipo de plataformas, pues evidentemente actualmente las GPUs, incluso las de bajo consumo, no son una solución debido a los problemas de la radiación. En cualquier caso, lo que sí tenemos que ver es que al fin y al cabo tenemos un compromiso entre diferentes factores, como pueden ser la dificultad para programar, el consumo de potencia o los efectos de la radiación, si son tolerantes a la radiación o no estas plataformas. Y en cualquier caso, lo que sí me gustaría señalar es que dentro de este mundillo, dentro de todas estas plataformas, todas ellas evolucionan de manera muy rápida y eso se traduce en una dramática reducción del coste de estas plataformas. Con lo cual, digamos que este procesamiento en paralelo, digamos que es asequible casi para todo, para cualquier tipo de usuario, al menos en términos económicos. Bien, hasta ahora hemos hablado de lo que sería un procesamiento en paralelo a bordo. En este esquema me gustaría mostrar de manera más concreta de qué exactamente estamos hablando y comparándolo con un esquema en el cual no aplicaríamos este procesamiento a bordo. Bien, aquí vemos a la izquierda de la transparencia el caso en el que no tendríamos un procesamiento, por lo tanto tendríamos que transmitir la imagen entera hacia la estación en tierra y allí se procesaría la imagen entera en tierra. Evidentemente esto tiene como consecuencia que tenemos que transmitir esta imagen entera como habíamos contado anteriormente y eso requiere pues normalmente de un tiempo bastante elevado.
Sin embargo, si nos planteamos una solución de un procesamiento a bordo, en el cual podríamos estar haciendo o bien comprimir las imágenes que estemos capturando, o bien directamente procesar esas imágenes, o bien las dos cosas, lo que mandaríamos no sería la imagen entera, sino que sería o bien esa imagen que hemos capturado comprimida y por lo tanto que sería procesada en tierra una vez se produjera la decompresión de esa imagen, o bien directamente los resultados que estén interesados en los que estemos interesados por nuestra aplicación. Esos resultados pueden ser, por ejemplo, los resultados después de haber hecho un proceso de clasificación o un proceso de desmezclado espectral, pensemos por ejemplo en las abundancias. En cualquiera de esos dos casos, lo que estaríamos haciendo es mandar muchísima menos información hacia la estación en la Tierra y por lo tanto facilitar que el proceso se realice de manera más rápida y por lo tanto poder afrontar con éxito aplicaciones en tiempo real, que requieran de tiempo real. Por lo tanto, de ahí vemos la potencia y la importancia de los sistemas de procesamiento a bordo, de los sistemas de procesamiento en paralelo a bordo. Bien, en esta transparencia resumimos cuáles serían los procesos. Al fin y al cabo queremos, los problemas. Al fin y al cabo queremos, en determinadas aplicaciones tenemos requisitos de procesar esta información en tiempo real. Sin embargo, esto lleva a que si no hacemos un procesamiento a bordo, tengamos un tiempo muy elevado en transmitir las imágenes capturadas hacia la estación en tierra. Por lo tanto, se producirá una latencia excesiva y lo más probable es que no cumpliéramos con las restricciones de tiempo de este tipo de aplicaciones. Por tanto, una posible solución, como hemos comentado, es el procesar de manera automática a bordo esas imágenes, ya sea, digamos, a bordo del satélite o a bordo del avión que esté capturando estas imágenes, de tal manera que se produciría, estaríamos reduciendo el coste y la complejidad de la parte de cómputo de la estación en tierra. Asimismo, estaríamos reduciendo el ancho de banda necesario para transmitir la información, porque estaríamos transmitiendo mucha menos información, y además también estaríamos posibilitando, abriendo la ventana de tomar decisiones de manera autónoma a bordo, con lo cual esto nos permite ir todavía más rápido en la hora de tomar decisiones críticas. Evidentemente esto tiene muchísimas aplicaciones en lo que serían todas las misiones de observación de la Tierra, y no solo de observación de la Tierra, sino de observación de otros planetas, y también tiene muchísimas aplicaciones en lo que serían todos aquellos casos de uso en los cuales se requiere una respuesta en tiempo real, como por ejemplo suele ser un caso de uso típico de las aplicaciones militares. Bien, evidentemente esto es muy útil, como hemos comentado, en satélites en los cuales cuenten con un instrumento o un sensor hiperespectral que captura una gran cantidad de información. Y aquí lo que estamos viendo es satélites que actualmente se encuentran en órbita y que tienen sensores hiperespectral a bordo, y en el cual podemos ver estos sensores hiperespectrales en el eje de las Y tenemos el número de bandas, y en el eje de las X la resolución espectral de este tipo de sensores. Algunos de ellos, pues por sus características como el IASI, por su gran número de bandas, pues salen de esta gráfica, pero igualmente podemos ver también planes futuros de misiones futuras en las cuales se prevé tener sensores hiperespectrales a bordo de satélites con una resolución espectral y espacial apreciable, y que por lo tanto para aplicaciones en tiempo real requieren de un procesamiento rápido de estos datos. Bien, para todo este tipo de situaciones en las cuales tenemos un sensor hiperespectral a bordo de un satélite, también un paradigma más que interesante a tener en cuenta es el procesamiento no solo a bordo del satélite, sino el procesamiento reconfigurable a bordo del satélite. Bien, ¿a qué nos estamos refiriendo en este caso? Como ya hemos comentado, pues el procesamiento a bordo tiene muchísimas ventajas. Lo que ocurre es que normalmente, en función de las diferentes aplicaciones a las que nos vayamos a enfrentar, podemos necesitar de diferentes algoritmos. Ahí vemos algunos ejemplos en esta transparencia. Podemos necesitar en algunas ocasiones realizar una detección de objetivos, en otras ocasiones necesitar una clasificación, en otras ocasiones necesitar de un desmezclado espectral, etc. Por lo tanto,
digamos que sería muy conveniente si pudiéramos contar con no solo un procesamiento a bordo eficiente que realice el procesamiento de manera paralela, rápida, que por lo tanto transmita menos datos a tierra, sino que además podamos cambiar el procesamiento que vamos haciendo sobre esos datos. Bien, en esto es lo que se movería el paradigma de la reconfiguración o de la computación reconfigurable, en el cual tenemos una plataforma que nos da muy altas prestaciones y en la cual en esa plataforma, como pueden ser un claro ejemplo las FPGAs, podemos implementar diferentes algoritmos y que por lo tanto nos permiten procesar la imagen en función de lo que queramos en cada momento, cargando o un algoritmo u otro. Esto evidentemente es solo a modo introductorio. A nadie se le escapa que este campo tiene una serie de desafíos que lo hacen que no sea actualmente evidentemente que no sea sencillo, puesto que hay diferentes desafíos desde el punto de vista técnico que después mencionaré que debemos de tener en cuenta para este tipo de sistemas. Bien, la reconfiguración de estos elementos de cómputo se puede clasificar en función del área afectada y de la relación con la aplicación. En función del área afectada podemos tener una reconfiguración total o parcial, en el sentido de si se va a reconfigurar todo el dispositivo o parte del dispositivo. Y en función de la aplicación tenemos reconfiguración estática y dinámica, en función de si la aplicación para por completo para poder reconfigurarse o hay parte de la aplicación que sigue corriendo mientras otra se reconfigura. De esta manera, como podemos ver en esta tabla, tendríamos una reconfiguración estática y total, en el sentido de que se cambiaría todo lo que estaría dentro de este dispositivo, separaría el dispositivo para cambiar todo lo que hay dentro, que tiene como principal desventaja que evidentemente el tiempo de reconfiguración es mayor y que el diseño es interrumpido durante la reconfiguración. Podríamos también hablar de una reconfiguración parcial y estática, en el cual se estaría simplemente cambiando una parte dentro de ese dispositivo, con lo cual los tiempos de reconfiguración serían menor, pero la otra parte sería interrumpida, y digamos que el caso óptimo y en el cual también más se trabaja, que sería en la reconfiguración dinámica y parcial, en la cual se estaría reconfigurando una sola parte mientras la otra parte que no se reconfigura sigue trabajando, procesando en este caso las imágenes. Bien, evidentemente, como comentaba antes, esto está sujeto a diversos desafíos de carácter técnico. Uno de ellos, casi que el más importante, es también los efectos de la radiación. El proceso de reconfiguración no es sencillo, dura un determinado tiempo y muchas veces, actualmente en investigación, muchos investigadores se preguntan qué ocurre o cómo podemos modelar de manera correcta cuando durante ese proceso de reconfiguración ocurre un fallo debido a la radiación. Ese fallo sería crítico durante el proceso de reconfiguración y habría que ver cómo afectaría nuestro sistema. También tenemos que tener en cuenta que la reconfiguración viene a costa de consumir más potencia, luego por tanto eso es algo que tenemos que también tener en cuenta. Y también dentro del campo de la teledetección, digamos que todo lo que sería el procesamiento a bordo de manera paralela y sobre todo reconfigurable es una nueva tecnología que siempre tiene una curva de aprendizaje relativamente grande y siempre está ese miedo al cambio. También tenemos que tener en cuenta que actualmente dentro de lo que sería el procesamiento a bordo hay pocas técnicas en el estado del arte que tengan en consideración las propiedades específicas de las imágenes hiperespectrales, puesto que donde se ha trabajado más es en otro tipo de problemas que, si bien guardan ciertas similitudes, no son exactamente iguales, como son el campo del multimedia. Y también, como comentábamos anteriormente, también debido a los efectos de la radiación o a otros efectos, tenemos que tener en cuenta, esto es algo muy importante hoy en día, que esa reconfiguración puede generar situaciones no controladas en un dispositivo aeroespacial, lo cual puede ser bastante peligroso para esa misión. En cualquier caso, si nos vamos a lo que opinan las agencias espaciales, y en particular la Agencia Espacial Europea, sobre el procesamiento a bordo y el procesamiento a bordo reconfigurable, vemos que el posicionamiento de estas agencias es claro y es a favor de seguir investigando y trabajando en estas técnicas. En este sentido, cito en lo que sería el report de la ESA sobre la próxima generación de procesadores para
el procesamiento a bordo, podemos ver que la ESA claramente indica que los datos y los volúmenes de datos están continuamente incrementándose, mientras que el ancho de banda hacia la transmisión hacia tierra permanece comparativamente estable. Por lo tanto, digamos que esto pone en una serie de desafíos al desarrollo de futuros sistemas para el procesamiento a bordo, que no pueden ser actualmente desarrollados o no pueden ser actualmente cumplidos por los procesadores que tenemos hoy en día. Por lo tanto, lo que viene a decir la ESA también en este informe es que en muchísimas áreas y muchísimas misiones y aplicaciones requeriremos de nuevas y cada vez más potentes plataformas de procesamiento a bordo. Bien, en este sentido creo que por lo tanto es claro que si bien esto es como comentaba antes, una tecnología meridianamente nueva y que se enfrenta a determinados problemas, las agencias espaciales sí que tienen claro que para determinadas aplicaciones es el camino claramente a seguir, el de incluir cada vez más procesadores a bordo, cada vez más potentes, que por tanto se pueda hacer la mayor cantidad de procesamiento a bordo y por lo tanto mandar muchos menos datos hacia la Tierra. Bien, en lo que sería el procesamiento a bordo hemos distinguido dos tipos de procesos, lo que sería la compresión y lo que sería el procesamiento propiamente dicho. La compresión se trata, como su propio nombre indica, de comprimir las imágenes de tal manera que única y exclusivamente se manda la imagen comprimida hacia tierra, la cual ocupa mucho menos espacio. Y digamos que para el campo de las imágenes espectrales, los algoritmos que tenemos hoy en día pueden ser algoritmos con pérdidas o algoritmos sin pérdidas, esto es decir, si la imagen se recupera exactamente igual o no exactamente igual que la imagen original, pero en cualquier caso la mayor parte de ellos están basados en explotar la idea de la correlación que existe tanto espacial como espectral en las imágenes hiperespectrales, o lo que es lo mismo que un píxel normalmente tiene valores similares tanto con respecto a sus vecinos espaciales como en sus diferentes bandas. También podríamos hablar del procesamiento, en el cual hemos insistido en tres tipos de aplicaciones por su aplicación por su importancia en cuanto a procesar los datos en tiempo real, la detección de objetivos o detección de anomalías, la clasificación y el desmezclado. Como hemos comentado anteriormente, las dos últimas, clasificación y desmezclado, pues han sido ya abordadas por el profesor Antonio Plaza en su tutorial. Lo que vamos a hacer en este tutorial es mostrar un ejemplo de con una FPGA cómo poder hacer el desmezclado espectral con una FPGA y por tanto tener un sistema que pudiera ser que estuviera listo para ser embarcado en un avión o en un satélite para poder hacer este procesamiento en tiempo real. Para ello quizás sería necesario introducir algunas características de manera muy general sobre lo que sería una FPGA y su diferencia sobre todo con los circuitos integrados de aplicación específica o con los ASIC, Application Specific Integrated Circuit. Estos circuitos, los ASIC, son diseñados para un fin determinado y por lo tanto hacen una tarea de manera muy eficiente, pero única y exclusivamente pueden hacer esa tarea. Lo cual son normalmente unos dispositivos que se utilizan con unos altos volúmenes de producción, que, insisto, como ya digo, realizan esta tarea muy bien, pero son única y exclusivamente esa tarea. Por el contrario, las FPGA son dispositivos hardware que entran dentro de lo que sería el hardware programable, o lo que es lo mismo, digamos que tenemos ahí un sistema hardware, un dispositivo hardware, que podemos reprogramar en principio cuantas veces queramos, que por lo tanto no va a ser tan eficiente como un ASIC haciendo la misma tarea que un ASIC, pero como gran ventaja tenemos que con ese mismo dispositivo, como ya digo, podemos realizar diferentes tareas mediante la reprogramación del mismo. Esto va entroncado con lo que hablábamos antes, evidentemente, acerca del procesamiento reconfigurable. Bien, la arquitectura de las FPGAs dependiendo de los fabricantes, tienen diferencias, pero más o menos podríamos decir que es más o menos siempre la misma. En el sentido de lo que tenemos
tenemos arrays bidimensionales de lo que llamamos CLBs, Configurable Logic Blocks, bloques lógicos configurables, que serían estos que aparecen aquí, en los cuales podemos realizar operaciones lógicas más o menos sencillas. Estos CLBs están unidos mediante una matriz de conexiones. Estas interconexiones entre los CLBs son programables, de tal manera que realizando diferentes operaciones entre los CLBs y conectándolos entre ellos, podemos con todos ellos, con un número muy alto de CLBs que tienen las FPGA, poder hacer operaciones más complejas. Asimismo, también tenemos en lo que sería la arquitectura típica de una FPGA los bloques de entrada y salida de datos, estos que aparecen por aquí como IOB, y también sobre todo las FPGAs modernas nos solemos encontrar con bloques más complejos que nos permiten realizar también operaciones más complejas, como pueden ser, por ejemplo, realizar de manera muy eficiente multiplicaciones o digamos que operaciones típicas de lo que sería el procesamiento digital de la señal, que tendríamos estos DSPs que aparecen aquí intercalados entre los CLB, y que, como ya digo, en las nuevas familias de FPGAs cada vez es mayor la proporción de DSP. Por último, también indicar que tenemos bloques de memoria evidentemente intercalados dentro de nuestra matriz de CLB para poder operar con los datos intermedios y con los datos que hemos entrado a través de estos bloques de entrada y salida. Bien, para poder, de manera general, para poder programar una FPGA, los pasos que tenemos que seguir son más o menos complejos si no estamos acostumbrados a trabajar con ellos, pero en cualquier caso serían los siguientes. Tendríamos, a partir de una especificación que nos indican qué es lo que tenemos que hacer, obtendríamos una descripción en lo que sería un lenguaje de descripción hardware. Ese lenguaje de descripción hardware, digamos que los más típicos son VHDL y Verilog, que tendría una forma como esta que tenemos aquí, en la cual ya estamos digamos expresando qué cosas se procesan en paralelo y qué cosas se procesan en serie. Con las herramientas adecuadas sobre este lenguaje de programación hardware podemos hacer lo que sería una simulación funcional, es decir, ver si nuestro código realiza aquello que se nos pidió en la especificación. Una vez que lo hemos comprobado y lo hemos verificado y tenemos un código que realiza aquello que se nos ha pedido, podemos pasar a la síntesis, en la cual este código es traducido por una herramienta de síntesis en puertas lógicas, y de nuevo podemos hacer una simulación postsíntesis para ver que efectivamente este conjunto de puertas lógicas sigue realizando exactamente lo mismo que lo que teníamos en las especificaciones. Una vez hecho eso, pasaríamos a lo que sería la implementación, a lo que sería también conocido como el placement and routing dentro de la FPGA, en la cual de nuevo podemos hacer una simulación posterior a este proceso para ver si de nuevo funcionalmente estamos de acuerdo en nuestras especificaciones, y una última parte de configuración ya en la FPGA, en la cual podríamos probar con un test, digamos ya físico, sobre la FPGA si de nuevo lo que hemos programado y por tanto hemos introducido en la FPGA es correcto o no. Bien, pasamos ya, una vez que hemos introducido algunas generalidades sobre las FPGAs, a poner un ejemplo de lo que sería el procesamiento sobre una FPGA de un desmezclado espectral de una imagen hiperespectral. Bien, simplemente a modo de recordatorio, tenemos que tener en cuenta que la idea que persigue, o el fin último que persigue el desmezclado espectral, es la de encontrar unos píxeles puros que sean capaces a través de los cuales podamos expresar mediante una combinación lineal de ellos cualquier otro píxel de la imagen. Por lo tanto, lo que tendríamos es que cada uno de estos píxeles, una vez que hemos encontrado los píxeles puros E1, E2, E3, puede ser expresado cada uno de los píxeles que quedan encerrados dentro de ese simplex que tenemos como una combinación lineal, ya digo, de esas firmas espectrales E1, E2, E3, siendo la proporción de cada uno de ellos lo que llamamos abundancia. Si se diera el caso perfecto en el cual todos los píxeles quedan encerrados por los endmembers o píxeles puros, lo podríamos expresar según este sumatorio de aquí. En un caso más real, la imagen puede estar afectada por el ruido y por lo tanto algunos píxeles pueden no quedar encerrados dentro de este simplex, y por lo tanto tendríamos un término adicional de ruido con el cual podríamos modelar perfectamente cada uno de los píxeles incluidos en la imagen.
Bien, quizás uno de los algoritmos más famosos y por sus altas prestaciones es el algoritmo de Vertex Component Analysis de Nascimento y Brucas Díaz del 2005, en el cual se basa en el concepto de proyecciones ortogonales, que también fue explicado en el tutorial del profesor Antonio Plaza, y partiendo de un primer vector E0, lo que buscamos es una dirección ortogonal a ese vector. Posteriormente proyectamos toda la imagen en función de esa dirección ortogonal y vemos cuál es el píxel que ha producido, que en este caso aparecería aquí marcado, cuál es el píxel que ha producido cuál es el píxel que tiene mayor proyección dentro de esa dirección ortogonal. Al fin y al cabo lo único que estamos haciendo es multiplicar nuestra matriz imagen por el vector F1 y ver por lo tanto el píxel que provoca en ese producto el mayor valor. Una vez hecho eso tendríamos nuestro primer enmember, que sería L1, y lo que buscamos ahora es de nuevo una dirección ortogonal a ese primer enmember. De nuevo proyectamos la imagen en esa dirección ortogonal que acabamos de calcular y de nuevo volvemos a ver cuál es el píxel que tiene mayor proyección dentro de esa dirección, o lo que es lo mismo dentro de la multiplicación, cuál es el píxel que multiplicado por ese vector F2 proporciona un mayor valor. En este caso estaríamos encontrando un segundo enmember y repetiríamos este proceso p veces, siendo p el número de enmembers, en cada momento obteniendo una dirección ortogonal al conjunto de enmembers previamente encontrado. Aquí podemos ver a la derecha el pseudocódigo, en el cual tendríamos como entrada el número de members, que tendría que ser determinado por un algoritmo de estimación del número de members. Típicamente podríamos hablar de un high sign o de un virtual dimensionality, siendo la otra entrada la imagen a procesar. Partiríamos de un vector E0 y al fin y al cabo nos moveríamos en un bucle que se repite p veces, en el cual, insisto, lo que tenemos que hacer es calcular un vector f que sea ortogonal al conjunto de members calculado hasta ese momento y hasta esa iteración, que están almacenados en E, proyectar la imagen Y sobre ese vector f, obtener el píxel que tiene el mayor valor de proyección y por lo tanto actualizar la imagen, la matriz de members con ese píxel. Esto lo haríamos p veces hasta que al final obtendríamos la matriz E completa con los p members obtenidos de la imagen. Bien, evidentemente este proceso, el VCA, tiene un alto coste computacional y este alto coste computacional se debe básicamente a dos razones. La primera razón es que requiere en cada iteración del cálculo del vector f, lo cual, si nos lo planteamos en un dispositivo hardware programable, es algo que no es sencillo, puesto que requiere del cálculo en cada momento de la pseudo inversa de la matriz de members, así como del producto de E por esa pseudo inversa. Pensemos lo que hablábamos antes. Dentro de una FPGA tenemos CLBs, que son bloques de lógica sencillo, y al fin y al cabo no digo que sea imposible, ni muchísimo menos, hacer una pseudo inversa de una matriz, pero sí que requeriría de muchísimos recursos dentro de una FPGA y probablemente también a una disminución considerable de la frecuencia de operación. Debido a que esta pseudo inversa, al fin y al cabo, lo que tenemos que buscar es algún método numérico que nos permita obtenerla, como puede ser una descomposición en valores singulares o SVD. También comentar que hay otra razón fundamental por la cual el VCA tiene un alto coste computacional, que es la proyección del vector de la imagen Y en cada iteración por el vector F, y que esto es una multiplicación de, al fin y al cabo, de números en precisión en coma flotante, lo cual, de nuevo, no es que sea imposible implementar en una FPGA, pero sí que es costoso. Lo que hemos hecho dentro de este campo es, en primer lugar, analizar las causas por las cuales el VCA es tan complejo, que es lo que hemos dicho anteriormente, y en segundo lugar, ver si podemos contar con algún algoritmo que, dándonos las mismas prestaciones, sea más sencillo desde el punto de vista computacional. En este sentido, en nuestro grupo de investigación desarrollamos un nuevo algoritmo que llamamos algoritmo modificado de VCA, que pueden encontrar en la bibliografía, y que resuelve estos dos problemas de la siguiente manera. En primer lugar, plantea otra estrategia de ortogonalización basada en el algoritmo de Gram-Schmidt, que al fin y al cabo lo que nos vamos a estar moviendo es multiplicaciones, sumas y divisiones, es decir, operaciones muy sencillas, y también plantea el uso de aritmética de punto fijo para el cálculo de lo que sería la multiplicación de f por la matriz Y.
¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que nos interesa después de esa operación de proyección no es tanto el valor exacto de la proyección, sino saber qué píxel dio el valor máximo. Por lo tanto, si utilizamos una aritmética de menor precisión, lo que hemos obtenido es que el valor del píxel, el valor de la proyección sí cambia, pero el valor de, digamos, la posición del píxel que da el valor máximo no cambia, que al fin y al cabo es lo que estamos interesados. Digamos, por lo tanto, que hacemos una proyección con mucha menos precisión, pero sin alterar el valor del máximo. Evidentemente, cuando planteamos un nuevo algoritmo como sería el MVSA, lo primero que tenemos que hacer es verificar que las prestaciones del VSA se mantienen. Y esto lo hicimos con un conjunto de imágenes sintéticas generadas a través de una herramienta software disponible en Internet, un código MATLAB, que es la propia demo del algoritmo VSA, que nos permite generar imágenes sintéticas de P en member, siendo P el número que nosotros queramos, y también con imágenes reales, como es la muy conocida imagen Cuprite capturada por el sensor Avidis. La arquitectura que planteamos para este algoritmo MVSA es la que se muestra en esta figura, en la cual, como podemos ver aquí, tenemos la imagen almacenada ya en precisión entera en una memoria de entrada. Aquí se estaría realizando la proyección de la imagen, es decir, la proyección de la imagen que tendríamos, perdón, la proyección de la imagen que viene de la memoria con el vector f que aparece dentro de este bloque, que ahora explicaré. Y, por lo tanto, se obtiene un índice de cuál es el píxel que está dando la máxima proyección en cada momento. Si vimos que esta operación de aquí del cálculo del vector f se tenía que realizar para no perder precisión en punto flotante, mientras que lo que era la proyección se realiza con precisión entera, con aritmética entera. Por lo tanto, hacemos aquí una serie de operaciones que no me detendré ahora a detallar, pero que tienen que ver con el algoritmo de Gram-Schmidt, que ahora veremos algunas estructuras de cómputo. Y una vez obtenido ese vector f, tenemos su versión entera y lo utilizamos para proyectar la imagen en esa dirección. Bien, dentro de lo que sería el bloque de proyecciones, que es necesario para no la proyección de la imagen, sino el bloque de proyecciones para obtener el vector f dentro de lo que sería el algoritmo de Gram-Schmidt, aquí podemos ver una estructura de cómputo utilizada. No quisiera introducirme en muchos detalles, esto es simplemente algunos detalles de cómo ha sido implementada la FPGA, pero lo que sí me parece muy importante destacar es que al fin y al cabo esto de aquí son registros que almacenan los datos y que vemos que las estructuras de cómputo que estamos utilizando, lejos de ser de la complejidad de un singular value decomposition, vemos que tenemos multiplicaciones, sumas y divisiones, nada más que eso. Y esto sí que es verdad que lo podemos implementar de manera muy sencilla y con muchísimas prestaciones dentro de una FPGA. Luego, digamos, la principal conclusión es que en vez de tratar de implementar de manera directa un algoritmo que es muy complejo, lo que quizás debemos ver es que a primera instancia, si podemos ese algoritmo modificarlo de alguna manera, evidentemente sin perder sus prestaciones de desmezclado, de manera que con estructuras de cómputo más sencillas lo podemos implementar de manera óptima en una FPGA. Insisto, no es que no se pueda implementar la parte compleja del algoritmo original, solo que de esta manera pues las cosas ocurren, se obtienen muchas mayores prestaciones. Bien, aquí podemos ver, insisto, en algunas de las operaciones que se realizan dentro de este cálculo del vector f, pero como ya digo, todo utilizando estructuras de cómputo muy sencillas. De nuevo, para el generador, una vez que se ha construido la base de Gram-Schmidt para obtener el vector f, vemos que de nuevo nos estamos moviendo en estructuras muy sencillas, multiplicaciones, sumas y divisiones, que hacen que obtengamos unas buenas prestaciones en lo que sería nuestra implementación basada en FPGA. De nuevo aquí podemos ver cómo se han mapeado todas esas operaciones. En el paper pueden encontrar mayor nivel de detalle. De nuevo, insisto, utilizando todo operaciones muy sencillas. Esto sería ya lo que sería la proyección de la imagen. Una vez que tenemos el vector f y la imagen, vector f calculado y la imagen, al fin y al cabo lo que tenemos ahí es un árbol de multiplicaciones en el cual se va multiplicando cada píxel de la imagen por el vector f, componente a componente, cada una de las p componentes del vector f por cada una de las p componentes de la imagen, que ha sido reducida a p bandas, que eso es algo que requiere el algoritmo MVSA y el algoritmo VSA, y después todas esas proyecciones se van sumando y vienen a parar a un comparador, que también se puede implementar de manera muy sencilla,
que determina cuál es el píxel que ha obtenido la proyección máxima. Bien, si nos planteamos realizar un estudio de lo que sería la complejidad computacional del MVCA frente al VCA, podemos ver aquí cómo hemos derivado teóricamente en función sobre todo del parámetro P y el parámetro R, que es el número de píxeles de la imagen. Los flops, que es una medida del número de operaciones en combo flotante por segundo, que es una medida de la complejidad de los algoritmos, tanto el VCA como el MVCA. Y digamos que aquí aparece esto de manera mucho mejor, de manera gráfica, cual podemos ver para diferentes tamaños de imágenes, 100, 1000 y 10.000 píxeles, y diferentes números de members, cuál sería la relación entre el número de flops del VCA y el número de flops del MVCA. Vemos que a medida que aumenta el número de píxeles, pues nos encontramos que hay mayores diferencias en cuanto al cómputo en lo que sería el MVCA como el VCA. Y digamos que requiere el MVCA como máximo 40 veces menos operaciones en punto flotante, y por lo tanto se lo hace muchísimo más apropiado para implementaciones hardware. Como comentaba anteriormente, evidentemente estos resultados hay que no solo observarlos desde el punto de vista computacional, sino desde el punto de vista de la aplicación. La aplicación no es otra que el desmezclado, el unmixing. Y aquí podemos ver como para diferentes números de members, desde 3 hasta 10, y diferentes niveles de ruido, pues las diferencias entre el MVCA y el VCA eran prácticamente no apreciables. En algunos casos obteníamos que el MVCA era un poquito mejor, en otros casos el VCA un poquito mejor, pero en cualquier caso, como ya digo, esas diferencias no eran apreciables y eran también independientes del nivel de ruido y del nivel y del número de members de la imagen. Eso lo podemos ver también en esta transparencia, en el cual mostramos los resultados obtenidos para la imagen real Cupright del sensor Aviris, que está formado por 224 bandas y en la cual se conocen varias firmas espectrales. Aquí nos comparábamos con las firmas espectrales que fueron encontradas por el VCA y que aparecen en el paper original del VCA, y vemos que en el caso de los máximos ángulos espectrales obtenidos por el VCA y el MVCA son prácticamente iguales, y en el caso de los mínimos también. Es decir, que cuando uno de ellos se comporta mal o se comporta bien, el otro se comporta igual de mal o igual de bien. Por lo cual vemos que los algoritmos son equivalentes en cuanto a sus prestaciones de desmezclado. Aquí mostramos también para diferentes números de members los recursos utilizados dentro de la FPGA. En particular estamos en una FPGA de la fábrica Xilinx, de la casa Xilinx, un modelo Virtex 5, y es un modelo algo antiguo, pero en cualquier caso aquí podemos también establecer una comparativa entre si hacemos toda la implementación como originalmente mostré, una parte en punto flotante y otra parte en precisión entera, o si hacemos toda en punto flotante. Aquí podemos ver tanto lo que sería el número de registros como lo que sería el número de LUTs, de Lookup Tables, que son parámetros de las FPGAs que nos permiten ver el grado de ocupación de recursos. Podemos ver que siempre la implementación que utiliza una parte entera utiliza menos registros y menos Lookup Tables, como es lógico y normal, debido a que la aritmética en precisión entera es mucho más fácil de implementar. De tal manera que de media requiere un 16% menos de recursos, y además también podemos ver que es más rápida, siendo capaz de procesar en tan solo 2,8 milisegundos todos los píxeles, que son casi 50.000 píxeles de qubit. Bien, y este sería el fin del tutorial. Espero que les haya gustado. En cualquier caso, tienen mis datos de contacto para poder contactar conmigo si tuvieran alguna duda o si lo creen necesario. Muchas gracias.